de nuevo. You will never be ready for your next Nunca estarás listo para tu siguiente until you are responsible with the deposit that you already have. hasta que seas responsable con el depósito que ya tienes. God is looking to bless you, Dios está buscando bendecirte, but He's looking to see how you're managing what He already gave you. pero Él está buscando a ver cómo estás manejando lo que Él ya te dio. Say, I already have it. Di, yo ya lo tengo. Let me say this to you. Déjate digo esto. What you desire, Lo que tú deseas it's already in you. ya está dentro de ti. Pero es que necesito la casa. But it's because I need the house. Todo lo que tú necesitas Everything that you need está dentro de ti. is inside of you. But it doesn't look like it. Pero no parece. It's called seed. Se llama semilla. That is the art Ese es el arte of science and cultivation. de la ciencia y la cultivación. So what God is doing right now, Así lo que está Dios haciendo ahorita. tell your neighbor, pay attention, because we're about to find out what God is doing right now. Dile a tu vecino, pon atención porque vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo ahorita. You want to know what God is doing right now? ¿Quieres saber lo que Dios está haciendo ahorita? In your life, en tu vida, in my life, en mi vida, He's cultivating. Él está cultivando. That means He's digging, Eso significa que Él está escarbando, cutting, está cortando, prodding, está empujando, inspecting it. está inspeccionándolo. Ready? ¿Listo? Pruning. Está podando And it's being revealed y está siendo revelado of what's inside of you. de lo que está dentro de ti. God is confronting your root systems. Dios está confrontando tus sistemas de raíces. And in the root system Y en el sistema de raíz are your motives, son tus motivos, your tus values. valores. And He's digging. Y Él está escarbando. And He's digging. Y está escarbando. Why is He doing that? ¿Por qué está haciendo eso? Because He's enabling you to grow. Porque Él te está dando la capacidad para crecer. ¿Alguien tiene un aplauso a Jehová? Someone give him a praise. ¿Por qué te digo esto? Why am I telling you Because this? God is a God of growth always. Porque Dios es un Dios de crecimiento siempre. Say it again. Dilo de nuevo. Say, God is a God of growth. Dios es un Dios de crecimiento. Dilo. Say it. Mi Dios. My Make it God. personal. Hazlo personal. Mi Dios My God es un Dios. is a God. ¿De qué? Of what? He is a God Él es un Dios that is able to do que puede abundantly, hacer abundantemente, exceedingly, above all you can ask or even imagine. por encima y más allá de lo que tú puedas pedir e imaginar. You can't even imagine Ni siquiera puedes imaginar what He's about to do with you. lo que Él está a hacer contigo. When you are aware Cuando tú estás consciente of the good deposit del buen depósito that's inside of you, que está dentro de ti, of the potential del potencial that is inside of you, que está dentro de ti, of what He put in you, de lo que Él puso dentro de ti, your life, tu vida, your tus decisions, decisiones, your tus investments, inversiones, your time, tu tiempo, where you're investing, en donde estás invirtiendo, it changes. cambia. And your life Y tu vida begins to reflect empieza a reflejar where you're going. a dónde vas. El que me está perdiendo tiempo The one that is wasting time no sabe doesn't know lo que el Señor ha puesto. what God has placed. Porque cuando tú Because sabes when you know lo que Dios what God puso adentro de ti, put inside of you, lo cuidas, you take lo care of it. You proteges, guard it. lo cuidas. You take care of it. See, all of us Todos nosotros have an opportunity to stop, tenemos una oportunidad de parar, to quit. de darnos por vencidos. Diga todos. Say everyone. Everybody has an opportunity to be distracted. Todos tenemos la oportunidad de estar distraídos. Oh, everybody has an opportunity to be wounded. Todos tienen la oportunidad de ser heridos. Ayúdeme a predicar ahora. Help me preach today. Todos tenemos la oportunidad We all have that opportunity de mantenernos rechazados. of staying rejected. Todos tenemos la oportunidad We all have the opportunity de parar de crecer. of stopping our growth. Y cuando eso te pasa, And when that happens, es una señal, that's a sign. es un factor That's a factor que has parado de avanzar that you have stopped advancing y estás estancado. and you're stagnant. I heard the heart of God Yo escuché el corazón de Dios and I felt Him saddened y yo lo escuché, sentí que él estaba entristecido because the people sometimes do not live with a desire Porque to hay- grow, porque hay personas que no viven con el deseo para crecer, to
to mature. para madurar. It must be our greatest desire Debe ser nuestro mayor deseo to want to grow, de querer crecer, to want to mature, de querer madurar, to want to be perfected. de querer ser perfeccionado. And over the course of the years, Y a través del curso de los años, something has happened to our society, algo le pasó a nuestra sociedad, believers included. incluyendo los creyentes. We lost our desire to be perfected. Perdimos el deseo de ser perfeccionados. This is what we say now. Esto es lo que decimos ahora. Nobody's perfect, Nadie es perfecto and we excuse ourselves y nos excusamos because nobody's perfect. porque nadie es perfecto. But you fail to understand the definition of perfection according to the word. Pero fallas en entender la definición de la palabra perfección en la palabra. Perfect means mature. Perfecto significa ser maduro. So when we say Así que cuando nosotros decimos nobody's perfect, nadie es perfecto, what you are saying, lo que tú estás diciendo nobody's going to mature, es que nadie va a madurar, nor am I. ni yo. But God is coming, Pero Dios viene, not for a child, no por un niño, a bride. una novia. Usted no va a casar You're not going to marry a una niña de 6 años. a little girl of 6 years old. Cuando tú entiendes When you understand todo lo que el Señor ha puesto adentro de ti, everything that God has placed inside of you you, don't waste time. no gastas el tiempo. You don't say things like, well, nobody's perfect. No dices cosas como, ay, pues es que nadie es perfecto. Say, I'm not going to say that anymore. Di, ya no voy a decir eso. When you say that, Cuando tú dices eso, what you're saying, lo que estás diciendo, I'm stagnant. estoy estancado. There is this spirit that God put in us, Hay un espíritu que Dios puso dentro de nosotros. and it's like the spirit of perfection Y es como el espíritu de that perfección needs to be in our character. que tiene que estar en nuestro carácter. And I'm not talking about people who are, I have to be a perfectionist. Y That's no- called pride. Y no estoy hablando de las personas que dicen necesito ser perfeccionista. Eso se llama orgullo. I'm not talking about that. No estoy hablando de eso. I'm talking about Estoy hablando God is a cultivator. de que Dios es un cultivador. He put something inside of me. Él puso algo dentro de mí. It must grow. Tiene que crecer. Amen. Amén. Hebrews 6. Hebreos 6. Let's read it quick. Vamos a leerlo rápido. Therefore, let us get past the elementary stage. Look at what the cry of Paul is. Mira el clamor de Pablo. He said, let us get past this elementary stage and let us advance on to what? Maturity. Read that part. Dice lo que dice Pablo. Por tanto, Ajá. dejando las enseñanzas elementales Ajá. acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. And then the English version says maturity and perfection En inglés dice madurez y perfección. and spiritual completeness. Y ser completo espiritualmente. When you live Cuando tú vives in denial negando of your own potential, de tu propio potencial, when you are living your life cuando tú estás viviendo tu vida in denial negando of your own ability and deposit that God gave you, de tu propia habilidad y depósito que Dios te puso, you know what happens to you? ¿sabes lo que te pasa? You adopt another identity that is not you. Adoptas otra identidad que no es la tuya. But when you know Pero cuando tú sabes the good deposit el buen that depósito God put in me, que Dios puso dentro de mí, you enter into an identity tú entras a una identidad that is a God que identity. es una identidad de Dios. And God is looking for people Y Dios está buscando personas that will be perfected. que serán perfeccionados. Ephesians 4:13. Efesios 4:13. Look at what it says. Mira lo que dice. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. ¿Qué dice? What does it say? Until. Hasta. Meaning you should always be changing. Significa que siempre deberías estar cambiando. You should always be growing. Siempre deberías de estar creciendo. You should always get stronger. Deberías de siempre estar fortaleciéndote, Refining yourself. refinándote, Walking higher. caminando más alto, Maturing in God. madurando en Dios, Constantly developing yourself. constantemente desarrollándote, Healing your life. sanando tu vida. And for that you need God. Y para eso necesitas a Dios. Because I'm going to say something, write it down. Porque anota esto, voy a decir esto. There is too much
in you Hay demasiado dentro de ti that you have not met. que tú no has conocido. I'm going to say it again. Lo voy a decir de There nuevo. is too much in you Hay demasiado dentro de ti that you haven't met yet. que tú no has conocido. There is too much in you Hay demasiado dentro that de hasn't ti come out yet. que no ha salido. That's why you get frustrated. Por eso te frustras. That's why you get discontent. Por eso no te estás contento. That's why you're frustrated sometimes. Por eso estás frustrado a veces. That's why you crave more. Por eso anhelas más. Because inside of you Porque dentro de ti is a good deposit. está un buen depósito. It craves to come out. Anhela salir. There's a part of you Hay una parte de that ti hasn't come out yet. que no ha salido. So we become, Así, ready? así que nos convertimos, ¿listo? Really bad managers. Muy malos manejadores. That's why pressure in your life is necessary. Por eso la presión en tu vida es necesaria. Pressure La presión reveals what's really in us. revela lo que realmente está dentro de nosotros. If there is no pressure, Si no hay presión, you will never know what's in you. nunca sabrás lo que está dentro de ti. That's why the problem Por eso el problema was good. era bueno. Because it showed me I lack faith. Porque me mostró que me faltaba la fe. Me mostró que todavía estoy herida. It showed me that I was still wounded. What's in you? Lo que está dentro de Say ti. it's already in me. Di, ya está dentro de mí. Look at this. Mira esto. Ready for these words? ¿Listo para estas palabras? Listen carefully. Mira, escucha. Inadequacy, Inadecuado, insufficient, insuficiente, intimidation, intimidación, inferiority, inferioridad, insecurity. inseguro. What do all these words have in common? ¿Qué tienen en común todas estas palabras? ¿Dónde están? Where are they? Están adentro. They're inside. Pero también está dentro But also what's inside, tu potencial, your potential, el buen depósito. the good deposit. Lo que va a depender, What will depend, escucha, lo que va a depender listen, what's going to depend que salga la potencial for potential to come out o la inseguridad or insecurity va a determinar will determine cómo tú estás cultivando el depósito que el Señor te dio. how you are cultivating the deposit that God gave you. Si te la mantienes cultivando la inseguridad, If you keep cultivating insecurity, ¿qué va a salir? what's going to come out? So we're bad managers. Así que somos malos manejadores. He's a God of stewardship. Él es un Dios de mayordomía. Ask my media team. Pregúntale a mi equipo de medios I mean, we sociales. have really good cameras now, Tenemos muy buenas cámaras ahora. but I would tell them, Pero yo les decía, even if we didn't have the money aunque no tuviéramos el dinero to pay for a really good camera, para pagar una cámara muy I buena, would tell them, you make it excellent yo les decía, tú hazlo excelente and use it to its y max. tú úsalo a su capacidad. Because I understand stewardship. Porque yo entiendo mayordomía. He is a God. Él es un Dios. He's looking how you take care of your car, Él mira cómo tú cuidas tu carro, your good deposit. tu buen depósito. He looks to see, Él mira, are you ready for the next? ¿estás listo para lo siguiente? Because you're not ready for the next Porque no estás listo para lo when you siguiente. haven't taken care of what you have now. Cuando no has cuidado lo que ahora tienes. Look at me. Mírame. Jesus saw Peter, Jesús vio a Pedro, not Simon. no a Simón. God saw Israel, not Jacob. Dios vio a Israel, no a Jacob. God, look at Jesus. Mira a Jesús. He saw Paul, Él vio a Pablo, not Saul. no a Saulo. Say your name. Di tu nombre. Say your name. Di tu nombre. He sees more Él ve más than the name that you've been living. que el nombre que has estado Él viviendo. ve He más. sees more. He sees more. Él ve más. Lift your hand up and say, I already have it. Levanta tu mano y di, ya lo tengo. Dile al vecino, Tell your neighbor, la casa está aquí. the house is here. Las finanzas aquí. The finances are El here. negocio está The aquí. business is here. La expansión está aquí. Expansion is El here. ministerio está The aquí. ministry is Mi here. propósito está aquí. My purpose is here. Mi llamado está aquí. My calling is here. ¿Dónde está tu rompimiento? Where is your breakthrough? Stop looking out. Deja de ver hacia alrededor. Look in.
y mira hacia and adentro ask yourself, y hazte la pregunta, have I been a good manager? ¿he sido buen mayordomo? See, Peter Pedro was always in Simon. siempre estaba dentro de Simón. Paul Pablo was always in Saul. siempre estaba en Saulo. And Israel Israel was always in Jacob. siempre estaba dentro de Jacob. They were men who were driven by the Spirit. Eran hombres que estaban llevados por el Espíritu. Wherever you see insecurities, Donde tú veas las inseguridades, inconsistencies. inconsistencias. Now we know why you're inconsistent, huh? Ahora ya sabemos por qué eres inconsistente, ¿verdad? It's not the job. No es el jefe, ¿verdad? It's not the boss. Hey, it's not the kids, right? No son los niños, ¿verdad? Where's inconsistency? ¿En dónde está la inconsistencia? Thank you. Gracias. The problem is within. El problema está por dentro. Say it's within. Di, está por dentro. When you don't deal with it, Cuando tú no tratas con ello, with all those ins, con todas esas ins, you become insecure te conviertes inseguro and you start to judge. y empiezas a juzgar. Everybody has problems except you. Todos tienen problemas menos tú, But the problem is in you. pero el problema está en ti. What is in you? ¿Qué está dentro de What are ti? you cultivating? ¿Qué estás cultivando? What are you not willing to do ¿Qué no estás dispuesto a hacer or won't do? o no vas a hacer? Look at Saul. Mira a Saulo. He was viciously jealous of David. El rey Saúl estaba celoso del rey David. He used to love David. Él antes amaba a David He hears a song y escucha un canto and now he has a problem with David y ahora tiene un problema con David because he was porque insecure, él estaba inseguro, intimidated intimidado by David's accomplishments. por los logros de David. And should have been proud of him. Él debería de haber estado orgulloso de él. Question. Pregunta. Ya mero termino. No, almost finished. I'm serious. Estoy en serio. Are you living Estás viviendo with awareness con la conciencia of what's in you? de lo que está dentro de ti. Are you living your life Estás viviendo tu vida with an awareness con una conciencia of what's really in you? de lo que realmente está dentro de ti.